Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer los versos 5 y 6 para continuar el tema del que Pablo viene hablando. Dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vamos a ver. Padre, estamos agradecidos contigo en esta hora, porque tú nos permites tener la posibilidad en tu palabra de ser edificados cada día. Rogamos en este momento para que tú estés permitiendo que todo nuestro ser esté atento a tu palabra, que quites cualquier distracción que se quiera poner a nuestro alrededor y podamos disfrutar de todo lo que tu palabra nos quiere enseñar. Gracias. Gracias por darnos este tiempo, y gracias porque hoy todavía tenemos la posibilidad de estar reunidos como iglesia, aunque con la falencia de muchos hermanos en este día, pero podemos estar reunidos para seguir aprendiendo más de lo que tú tienes para nosotros. Te alabamos y te glorificamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como podemos ver, después de que Pablo ha estado hablando del proceso de juzgamiento que se estaba dando por parte de los corintios, que algunos querían seguir a Pablo, algunos querían seguir a Apolos y otros a Cefas. Ahora Pablo, en el versículo anterior que estábamos estudiando, el verso 4, veíamos que él dice: el que me juzga es Cristo. Y este versículo 5 es una continuación de este tema, en el cual él, de manera muy concreta, les dice: no juzguen nada antes de tiempo. No juzguen nada antes de tiempo. Hermanos, algo que nosotros debemos tener muy en cuenta es que desafortunadamente pareciese que dijera lo contrario. Pareciese que dijera júzguenlo todo en el tiempo que ustedes quieran. Y las personas nos hemos dedicado a esa tarea. Miramos lo que alguien hace y procedemos a juzgar si está bien, si está mal o está regular. Generalmente nuestro juicio está basado en cosas que vemos o en cómo nos caiga la persona a la que vamos a juzgar. Supongamos que vamos a juzgar, aunque no deberíamos, a un ladrón. Si vamos a juzgar a un ladrón, lo primero que vamos a decir es: él robó. ¿Sí? Por lo tanto, es culpable y debe ser ajuiciado por haber robado. Esa sería la característica más clara que nosotros podemos ver o podríamos hacer. Pero qué diferente sería el juicio si al que a ese hombre robó
es a usted. El juicio cambiaría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese momento saldría a flote todo nuestro dolor por haber sido robados por esa persona, y querríamos que caiga sobre ella todo el peso de la ley. Es más, si se nos diera la oportunidad, nosotros mismos procederíamos a cumplir la ley en esa persona. Asimismo es en la vida cristiana. Nosotros, como creyentes, miramos a otro creyente y decimos, bueno, la hermana X habló de la hermana Y, entonces yo pienso que la hermana X debe pedirle perdón a la hermana Y. Y ese sería el juicio más suave que daría. Hermana X, vaya y discúlpese con la hermana Y. ¿Ya lo hizo? Perfecto, arreglado el problema, ya no hay juicio. Pero ¿qué tal si usted es la hermana Y? Si de quien hablaron fue de usted, es ahí donde el juicio cambia. Porque nosotros decimos cosas como, por ejemplo, es que lo que hizo no tiene perdón de Dios. Es que lo que dijo no tiene perdón de Dios. Y nos atrevemos a ejecutar ese tipo de enjuiciamiento a cualquier persona por la emoción que nos embarga. Y lo que Pablo está diciéndole a los corintios es, miren, no juzguen nada antes de tiempo. Es decir, este no es el tiempo de juzgar. Este no es el tiempo de estar pensando en lo que hizo o dejó de hacer el hermano fulano o la hermana X o la hermana Y. No es el tiempo. Y tristemente nos hemos metido en ese plan, que era lo que estaban haciendo los corintios. Unos decían, es que el que mejor predica es Pablo. Otros, no, el que mejor predica es Apolo. No, el que mejor enseña es Pedro. Sepas. Y lo que les decía la semana pasada, si estamos con Apolos, bien. Pero los que están con Pablo, mal. Y los que estaban con Pablo decían, ¿usted está con Apolo? No. Juicio que no llevan a nada, que no sirven para nada y que lo único que hacen en nosotros es causar más daño. Por esa razón es que Pablo está diciendo, para evitarnos problemas, lo mejor es no juzguen antes de tiempo. Pero el Señor lo dijo de otra manera. ¿Saben cómo lo dijo? Dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y sabe por qué? Porque desafortunadamente, si yo juzgo a X en este momento, pero luego X tiene la posibilidad de juzgarme a mí, ¿cómo creen que lo va a hacer? ¿Con libertad? La verdad es que no. ¿Por qué? ¿Qué va a buscar? Desquitarse del juicio que yo hice. Eso es lo que va a tratar de hacer. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Para qué se ponen en ese plan de juzgar antes de tiempo? No sirve. No está bien. No juzguen antes de tiempo hasta que el Señor
venga. ¿Por qué? Porque Él sí va a juzgar bien. Él sí va a juzgar bien. Hermano querido, la humanidad se ha metido en juicios supremamente dañinos. Pero noten algo. A diferencia de los personajes bíblicos, hay un hombre que nos da un ejemplo muy interesante de cómo somos para juzgar. Y ese hombre se llama Abraham. Si ustedes van al libro de Génesis y leen allá en la destrucción de Sodoma y Gomorra, antes de que esto suceda, el ángel del Señor se acerca a Abraham y le dice: Abraham, la maldad de Sodoma y Gomorra es mucha, las voy a destruir. ¿Qué habría hecho usted? Piénselo. ¿Qué habría hecho usted? Y le puedo decir concretamente: bueno, si son tan malos, destrúyelos. Acábalo hasta los cimientos, Señor, que no quede nada. Pero Abraham, ¿qué hace? Dice: Señor, perdona que sea molesto. Voy a hablarte, pero pues de todas maneras tú decides. ¿Qué tal si hubieran 50 justos en Sodoma y Gomorra? ¿La destruirías? Y el Señor le dice: Abraham, si hubieran 50, no la destruiría. Ah, bueno. Ok. Señor, voy a ser todavía molesto. Y si hubiera 30, ¿la destruiría? Abraham, si hubiera 30, no la destruyo. No se enoje mi Señor si sigo siendo molesto, pero si hubiera 20, ¿la destruiría? Abraham, si hubiera 20, no la destruyo. Y así fue descendiendo hasta llegar a 5. Y el Señor le dice: Abraham, si hubiera 5, no la destruyo. No la destruyo. Pero ¿sabe por qué Abraham lo estaba haciendo? Es que Abraham le dolía Sodoma y Gomorra. Es que Abraham estaba pensando en los hombres justos que iban a morir en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Le puedo garantizar que no. Abraham solo estaba pensando en aquel quien él consideraba justo. Y ese se llamaba Lot, su sobrino. Había sido más fácil que Abraham le hubiera dicho: Señor, mi sobrino vive allá, ¿también lo vas a destruir? Eso había sido más fácil. Pero se pone a dar una ronda de preguntas y respuestas con el fin de que su sobrino no sea destruido en esa destrucción. Y el Señor le dice: yo sé que tienes a tu sobrino ahí.
así que no te preocupes, yo voy a permitir que él salga. Yo voy a permitir que él salga. Y salió, lo dejó salir. ¿Y por qué dice la Escritura que no había ni siquiera 5 justos? Porque estaban Lot, su esposa y sus 2 hijos. Nadie más. Solo habían 4. Y de los 4, ¿cuántos eran justos? ¿Ah? ¿Ya han puesto a pensar cuántos eran justos de los 4? Ninguno. Ninguno. ¿Y sabe por qué? Mire lo que pasa. Están acabando de salir, están apenas saliendo, y la mujer de Lot mira para atrás, aunque se les dijo no mire para atrás. Y ella miró, hizo pacto, destruir. Lot sale con sus 2 hijas, se van a una cueva. En la cueva, las 2 hijas de Lot dicen: hermanita querida, ya no hay más hombres en la tierra. El único que quedó fue nuestro papá. Hagamos lo siguiente: emborrachémoslo y yo duermo esta noche con él. Y mañana lo volvemos a emborrachar y usted duerme con él. Entonces, ¿por qué digo que no había ni uno? ¿Por qué razón? Primero, Lot se deja emborrachar, y 2 veces seguidas. Y segundo, sus 2 hijas cometen incesto, teniendo relaciones sexuales con su padre y quedando en embarazo de él. ¿Se da cuenta? Pero Abraham estaba diciendo: Señor, hay justos allá, no los destruyas. ¿Se da cuenta? Hermano querido, yo puedo decirle a usted: mire, así somos nosotros. A veces, indirectamente estamos diciéndole a Dios cosas porque le conviene a algún familiar nuestro. ¿Sí? Entonces, Señor, permite que la empresa donde mi hijo trabaja no se acabe. No porque estemos preocupados por la empresa, sino porque mi hijo trabaja allá. En vez de decirle: Señor, permite que si la empresa se acaba, mi hijo pueda conseguir trabajo en otro lado. ¿Ve? Es lo más sencillo, pero entonces empezamos: Señor, tú sabes, esa empresa es la mejor, y una cantidad de arandelas que le ponemos, sencillamente para, de alguna manera, intentar. ¿Sabe qué es lo que estamos intentando? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es lo que estamos intentando ahí? Manipular a Dios. Perfecto. Eso es lo que estamos buscando. Manipular a Dios. ¿Ve? Y eso, hermano querido, no es posible. Pero miremos el otro caso que está en la Biblia, que también nos muestra la condición real del hombre. En este de Abraham, vemos cuando pedimos por aquel que me importa, porque está mi familia ya metida. Pero miremos el otro caso en la Biblia, que lo he mencionado también, y es el de Jonás. Cuando a Jonás se le dice: ve a Nínive y diles que si no se arrepienten van a ser destruidos, ¿qué hace Jonás?
se va para otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? El juicio es que se mueran todos los que están allá y no merecen saltarse. Porque allá no hay ningún familiar suyo. Porque allá no hay nadie que le importe. Porque allá no hay nadie por la cual él pueda pedir. Si él hubiese tenido un familiar en Nínive, le aseguro que arranca para allá. Pero no lo hace porque no hay nadie que le importe. Y en ese momento entonces, sencillamente se va hacia otro lado. Porque él dice, si Dios dice que los va a destruir, que los destruya. De una vez. Yo no voy a ir por esa razón. ¿Ve? Él estaba juzgando antes de tiempo. Al igual que estaban haciendo los corintios. Por eso el Señor, por medio del apóstol Pablo, le dice a los corintios, no juzguen nada antes de tiempo. No juzguen nada antes de tiempo. Ahora, alguno dirá, pero es que el Señor dice en su palabra que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Sí, es verdad. ¿Pero a cuáles ángeles? No es a los que están en el cielo, porque ellos no tienen necesidad de ningún juicio. Es a los caídos, a los que están con Satanás, a los demonios, a ellos. Y no es que nosotros vamos a decir, yo profeso el siguiente juicio contra Satanás. No, eso ya está hecho por Dios. Hermanos queridos, no juzguemos nada antes de tiempo, es lo que dice la palabra. Es lo que Pablo les está queriendo decir a los corintios. Quítense la idea de que es Pablo, de que es Apolo, de que es Cefas. Quítense eso de su mente y pongan los ojos en el Señor Jesucristo, que es lo único que importa y quien es el único que tiene el juicio verdadero. ¿De qué nos sirve a nosotros estar juzgándonos entre nosotros mismos? ¿Qué logramos con eso? Dígame. ¿Sabe qué logramos? Una sola cosa. Dividir. Y recuerde algo, el Señor no nos llamó a dividir. Nos llamó a sumar y a multiplicar. No estamos en la obra del Señor para dividir o para restar. Estamos solamente para sumar y multiplicar. Es para eso que estamos. Y déjeme decirle algo. Todo juicio que usted y yo queramos hacer, siempre será o para dividir o para restar. No es para sumar, ni tampoco para multiplicar. ¿Se da cuenta? Hermano querido, piense en esto. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de ser colocados al frente para juzgar a todos los demás, ¿con qué tipo de juicio los juzgaríamos? Yo le puedo decir de manera concreta que todo el juicio que nosotros podamos hacer siempre será un juicio mañana. ¿Y eso qué quiere decir? Que solo tomaremos en cuenta algunas características para ese juicio. Si me cae bien o si me cae mal. Si estoy de acuerdo con lo que hizo o estoy en desacuerdo con lo que hizo.
si me habla o si no me habla. Todo eso nosotros lo tendremos en cuenta para hacer nuestro juicio. Por eso Pablo está diciendo, no me juzguen, no me juzguen antes de tiempo. ¿Para qué? No sirve de nada. Ahora, hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Mire lo que dice ahí. El cual aclarará también lo que lo oculto de las tinieblas. Hermano, ¿quiere que nos digamos mentiras usted y yo? Siento que todavía en nuestras mentes, en nuestros corazones, hay cosas ocultas, las cuales nunca quisiera que salieran a la luz. ¿Cierto que sí? ¿Se imaginan ustedes que tuviéramos la capacidad de proyectar en una pantalla nuestros pensamientos y deseos más oscuros? ¿Cuántos estarían dispuestos a ser el primero en pasar a esa pantalla? Yo creo que no. ¿O me equivoco? ¿Será que yo les estoy juzgando? ¿Será que yo les estoy diciendo que ustedes son mal pensados? No, hermano. Yo no soy quien lo dice. ¿Quién lo dice? El Señor. Todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Aquí está. Y solo el Señor es el que tiene la capacidad de sacar todo eso a la luz. Todo eso que tenemos guardado allí en nuestro corazón y en nuestra mente, Él lo saca a la luz. Por eso es que el pasaje nos dice, ¿para qué nos desgastamos juzgando cosas que primero vamos a juzgar mal y segundo, ni siquiera tenemos la capacidad de ver lo que el Señor ve? ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Lo he dicho en varias ocasiones. La mujer adúltera, dice, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Cómo hago yo para sorprender a alguien en el acto mismo del adulterio? Dígame. ¿Cómo hago yo? ¿Ah? En otras palabras, cuando el pasaje dice que ella fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, lo que están diciendo es, la vimos teniendo sexo con un hombre que no es su esposo. ¿Usted cree que en ese momento, con la pena de muerte que estaba establecida para ellos,
una mujer y un hombre iban a estar teniendo relaciones sexuales a vista de todo el mundo? ¿Cómo hago entonces para encontrarla en el acto mismo del adulterio? Estaba con ella. Yo tengo que haber estado con ella. Es decir, perdón. Es decir, está bien molesto este cosa. Es decir, yo la estoy acusando porque tuvo relaciones sexuales conmigo. ¿Me hago entender? Esa es la única manera de que se pueda dar la situación de la mujer adulta. Perdón, voy a tener que cambiar de micrófono porque... Hola, ¿ahí me oyen? Yo debo haber estado en ese mismo momento con ella para poder decir, la pillamos. Porque no era algo que se hiciera públicamente, ni hoy en día se hace públicamente. ¿Qué dice la Escritura? ¿A dónde se van los que quieren hacer cosas pecaminosas? A la oscuridad, a los lugares oscuros donde no puedan ser vistos fácilmente de los demás. ¿Ve? Hoy eso sigue siendo real. Las personas no salen a la calle a tener relaciones sexuales abiertamente para que todo el mundo los vea. Ella dice, fue sorprendida en el acto mismo. Es decir, la vimos justo en el momento en que estaba. Muy seguramente, el que estaba con ella era el que la estaba acusando. Él era el que la estaba acusando. Es como si yo le dijera a alguna de ustedes, damas, hermanita, tranquila que nadie se va a dar cuenta. Camine, vamos para allí. Y después salgo y la pongo aquí en la picota pública y le digo, mire, ella es una mujer adúltera porque tuvo relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo. ¿Cómo hice yo para enterarme de eso? Vamos buenos hoy. ¿Cómo hice yo para enterarme de eso? No fue que un pajarito me dijo. ¿Sí? ¿O será porque yo fui el que estuvo con usted? ¿Me hago entender? Hermano querido, el juzgamiento es algo que solamente el Señor lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque Él sí tiene la capacidad de ver aquí y aquí. Todo eso que usted y yo tenemos guardado, todo eso que usted y yo creemos que nunca nadie se va a enterar, dice la Escritura que el Señor traerá a la luz las cosas de las tinieblas. Hermano, solo ahí es cuando se podrá hacer un juicio real. Solo ahí. Pero miren nuestros juicios cómo son.
Si alguien se acerca a usted y le dice, imagínese hermana, o imagínese hermano, que pasó esto y esto y esto con la hermana X o con la hermana Y, usted dice, ay no, yo no creo. Pero después, ¿qué hace? Empieza a mirar y dice, parece que sí. ¿Y quién la ve? De una vez hacemos un juicio. Aunque inicialmente dijéramos, no, yo no creo. Ese, hermano querido, es el trabajo muy bien hecho del enemigo. Él es el que se encarga de ponernos a oír cosas de nuestros hermanos para luego decirnos, si ve, si fue como le dijeron. Y después usted sale y le dice a otro, imagínese esto. A mí me lo contaron y yo no lo podía creer. Yo al principio dije, no, pero después estuve analizando y me di cuenta que sí. Ese es nuestro lineamiento para juzgar. Por eso Pablo dice, no juzgue nada antes de tiempo. Solo el Señor hará que salgan las cosas ocultas a la luz. Y sigue diciendo, y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Eh? Es solo el Señor el que tiene la capacidad de sacar lo que está escondido acá y por qué realmente lo hicimos acá. Miren, hay algo que es muy dañino entre los creyentes. Y Dios no quiere que lo hagamos. De ninguna manera. Pero desafortunadamente se está haciendo. Es el sentarnos a hacer corrillo para hablar de algún otro creyente. Y cuando hacemos eso, hermano, déjeme decirle, estamos sencillamente cuestionando a aquel por quien también el Señor Jesucristo murió. Aquel que es también hecho a imagen y semejanza del Señor. ¿Con qué derecho, dice el Señor Jesucristo, juzgamos al criado ajeno? ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho tiene usted y qué derecho tengo yo de pararme a juzgar a un criado ajeno? Y déjeme decirle, usted y yo somos criados. No creados, somos criados. Somos sirvientes del mismo Señor. ¿Por qué pues nos paramos a juzgarnos los unos a los otros? ¿Se da cuenta? Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Miren, no hagan eso, es dañino. Solo el Señor conoce las intenciones del corazón y lo que está escondido acá. Él, mire lo que dice, Él entonces dará a cada uno su alabanza. Obviamente, debemos partir de un hecho. ¿Cuál? ¿Cuál es el hecho del que debemos partir? Que es lo que Pablo está haciéndoles ver a los corintios aquí. ¿Sabe cuál es?
somos hijos de Dios. Porque Él está diciendo que ellos no van a recibir castigo, sino alabanza. ¿Y quién se las va a dar? Dios mismo. No que vaya a decir, oh Hernando, alabado sea. No. ¿A qué alabanza se refiere? A decirle, bien, buen siervo y fiel. A esa alabanza. Has hecho las cosas bien. Los anhelos de tu corazón los he analizado y he visto que eres una persona que me sirve con un corazón puro. A diferencia de aquel rey del que menciona el profeta Daniel. ¿Se acuerdan? Que estaba el rey ahí sentado, celebrando con sus comensales, emborrachándose, usando los utensilios sagrados que habían sido consagrados para el servicio a Dios. Y de repente aparece una mano y en la pared escribe unas líneas que dicen: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahí sí se aterrorizó este rey. Y ahí sí mandó a llamar a Daniel para que le dijera qué significa esa palabra. ¿Y qué le dice el Señor por medio de Daniel? Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. No tienes el peso adecuado. Por lo tanto, tu reino será quitado y dado a los persas. ¿Se da cuenta? He ahí dos características del juicio de Dios. Aquí en este caso, Él va a juzgar a sus hijos, y a sus hijos solo les va a decir: bien, buen siervo. Pero a los que no son sus hijos les dirá: apartados de mí al fuego eterno que está preparado para vosotros. Tenga algo muy presente, hermano. Nunca se dirá ese juicio para un hijo de Dios. Nunca. Y si Dios, escúcheme bien lo que les voy a decir, y si Dios no juzga a ninguno de sus hijos para mandarlo al infierno, ¿por qué nosotros sí nos estamos juzgando unos a otros y nos preguntamos diciendo: ¿y eso qué las da de creyente? ¿Por qué? ¿Sabe algo? Pablo está diciendo a los corintios: ustedes son mis hermanos. Ustedes están aquí porque Dios ha querido que estén aquí. Porque Dios los llamó, equivocaron el camino, hicieron cosas indebidas. Pero es tiempo de recapacitar y hacer las cosas bien, porque el único que nos va a dar el juicio, el pronunciamiento de alabanza a nosotros en el juicio, es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué nos desgastamos juzgándonos unos a otros? ¿Qué razón tiene? Sí, es probable que vamos a ver personas en el camino que se comporten como si fuéramos creyentes, como si fueran creyentes, pero al final no lo sean. Eso solo lo sabe Dios. Y Él lo estableció en su palabra.
En aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos tales y cuales cosas, y yo os diré: apartaos de mí. ¿Ven? Es solo el Señor. Yo no estoy puesto en ningún lugar del mundo. Ningún creyente está puesto para juzgar a otro creyente. Métaselo aquí en la frente. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo somos siervos del dueño de todo. Yo no soy más que usted. Usted no es más que yo. Nadie es más que ninguno. Estamos puestos aquí, cada uno, para hacer una labor. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la estamos haciendo? Ahora, termino con esto. Sí, estamos todos puestos aquí para una labor. Pero déjeme decirle algo. La palabra del Señor dice esto de esta manera: unos son trigo y otros son cizaña. El trigo crece al lado de la cizaña, pero después se recoge el trigo y se echa al granero, y la cizaña también se recoge, pero esa es quemada. Y yo le pregunto, mi hermano querido, no para juzgarlo, sino para que usted piense: ¿está usted siendo trigo o está siendo cizaña? Y le voy a decir algo más. Si somos trigo, gloria a Dios. Si somos cizaña, ni siquiera los que somos trigo tenemos la posibilidad de juzgar a la cizaña. ¿Y sabe por qué? Porque el que juzga es Cristo. Pare de contar. Pare de contar. Entonces, no nos miremos unos a otros pensando: usted tiene como cara de cizaña. No. ¿Sabe cuál es la característica del trigo y la cizaña? ¿Sabe cuál es? Se parecen muchísimo. Son idénticos. La diferencia es que el trigo da fruto y la cizaña no. Esa es la diferencia. El Señor dijo de esta manera: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Llevad mucho fruto. Usted sí puede meditar en esto. ¿Has llevado fruto o no? Si no has llevado fruto, pregúntate: ¿será porque eres cizaña? Con eso quiero invitarle a orar. Padre, en esta mañana hemos podido darnos cuenta de que no fuimos enviados a juzgarnos entre nosotros, de que en ningún momento tú quieres que nuestra mano, nuestros ojos, nuestros labios, ni nada de nuestro ser, ni nuestros pensamientos,
ni nuestro corazón, ni nada en absoluto se levante en juicio contra nadie. Porque no tenemos esa potestad. Porque el único que juzga con verdad eres tú. Queremos pedirte para que tú nos ayudes a dejar de estarnos mirando unos a otros con el fin de hacer enjuiciamientos, pero sí que nos miremos unos a otros para amarnos cada vez más, como tú mandas en tu palabra que hagamos. Tú nos dices que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado. Oh Dios, perdónanos, porque a veces hemos hecho más juicio a nuestros hermanos que amarles. Y queremos que esto cambie de aquí en adelante, que podamos tener la posibilidad de crecer en el amor, y de que esto sea tan importante para nosotros, que podamos dejar de lado todas las rencillas, todos los comentarios, todas aquellas cosas que en algún momento hemos permitido que creen distancias entre nosotros, y podamos tener la posibilidad de amarnos tal y como tú nos creaste. Perdónanos, te lo rogamos, Señor, porque hemos creído que es más fácil juzgar. Y sí, es más fácil, porque lo que realmente es difícil es amar. Pero tú nos mandaste que lo hiciéramos. Por eso pedimos, para que pongas en nosotros cada día más de tu amor, de tal manera que rebosemos y desbordemos entre unos y otros, para que lo que realmente importa entre nosotros sea el amarnos y nada más. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.